Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestras recomendaciones de películas en este canal del cine en el cine y en tu casa. Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido especial por las películas de la Muestra Internacional de Cine, la 78ª Muestra Internacional de Cine, que inicia, como es costumbre, en la sala 1 de la Cineteca Nacional, después se va corriendo a otras salas, más tarde se presenta en las otras sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, en las cinetecas de los estados de la República y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una muestra que lleva muy bien este nombre, muestra. Es algo de lo que se está presentando. Cierto que son películas que tienen en común el haber participado en festivales, en diversos festivales internacionales de Europa, sobre todo en Cannes, eh, pero no necesariamente se trata de las películas más divertidas o más emocionantes o más instructivas históricamente. Hay un poco de todo y para todos los gustos. En algunos casos se trata de películas históricas que ciertamente no son fáciles de digerir. La historia está llena de acontecimientos desagradables. Uno de estos acontecimientos sería, por ejemplo, la purga estalinista. De eso se trata la producción franco-alemana y de Países Bajos, Letonia y Rumania, Dos Fiscales. Esta ocurre en la Rusia de 1937, cuando el estalinismo estaba en todo su esplendor. Y pues es una película filmada en un color muy pálido, en color pero muy pálido, y tiene un ambiente opresivo, como opresivo es el ambiente de las cárceles. Aún así, aún así te puedo decir, en comparación con eh, un libro que yo mismo escribí, que se llama Reportero Encubierto, que esas cárceles, bueno, las cárceles soviéticas eran muchísimo más crueles, mucho más difíciles por las golpizas que se le proporcionaba a los acusados. En esta película de Dos Fiscales, la idea es tratar acerca de cómo el Estado soviético en la época del estalinismo intentaba legalizar de alguna manera la aprehensión de millones de personas. Se habla de muchos millones de víctimas, no lo voy a precisar en este momento, pero se tenía que revestir de cierta legalidad el proceso, y para ello pues torturaban, daban unas torturas inenarrablemente infernales a los presos hasta que confesaran que habían traicionado al Estado. Sin embargo, un hombre que se encuentra dentro de una de esas prisiones y ante la imposibilidad de contar con un papel o un lápiz, pues arranca un pedazo de pared y con su propia sangre escribe una denuncia para que llegue a las máximas autoridades de la Rusia. ¿Qué sucede? Que pues hay un departamento especial para quemar todos los papeles en los cuales se pudieran estar presentando las denuncias, y cuando encargan a uno de los presos que haga lo mismo, pues no puede hacerlo con esto porque es un pedazo de muro y está escrito con sangre. Así un joven fiscal trata de pues llevar a cabo a buen puerto esta denuncia, pero le va a resultar
del todo imposible. El Internacional de Cine inició con esta película que se llama Nueva Ola Francesa, o en su idioma original La Nouvelle Vague, y habla sobre cómo se hacía el cine en Francia en los años 70, básicamente ilustrando con Jean-Luc Godard. Es una película pues interesante, como se podría haber hablado de películas como Cinema Paradiso, Cinema Splendor, un homenaje del cine al cine que pues resulta bastante divertida. Te la recomendamos. Otra película de las que inició la muestra, no te las vamos a decir en el orden en que fueron presentadas, fue esta que se llama O Último Azul, de Gabriel Mascaró. Es una coproducción de Brasil, México, Chile y Holanda, y trata acerca de la vejez. Trata de una persona que a sus 77 años es retirada por el Estado de trabajar, pero en el momento en que cumple estos 77 años resulta que ya no es dueña de su vida. En cierta medida nos recuerda esta otra película que se llamó Soylent Green, o Cuando el destino nos alcance, en el sentido de que pues a una persona cuando ya quiere morir se la ponen muy bonita, ya no vas a trabajar, vas a estar, le ponen paisajes hermosísimos, le ponen películas, le ponen música clásica para que tenga un bello morir. Y aquí, así en esta película, o Azul Profundo, bueno, pues tratan de que la gente se sienta que va a ir a un paraíso en el que ya no va a tener que trabajar, en que el Estado se va a preocupar de todo, pero va a perder lo más importante, la posibilidad de decidir. La película Un fantasma para servirte es una cinta que es una coproducción Tailandia, Singapur, Alemania y Francia, y es bastante extraña. Empieza como una comedia erótica y acaba convirtiéndose en cine gore, sin dejar de pasar por escenas muy explícitas de sexualidad entre hombres, lo cual la hace una película bastante atrevida. Sí, en principio podríamos decir es una película de humor negro, de ironía, y acaba como denuncia política, hablando de cine gore, tratando acerca del asesinato de más de 10,000 opositores políticos que no están dispuestos a morir. Esta película representa un cine que es poco frecuente de ver en México, y vale la pena. Vamos a mostrarte ahora el cartel de Obispo Rojo. Es un documental de 3 horas de duración de Francesco Taboada Tabone, y aquí ya te estamos mostrando el afiche o el cartel de la película El Último Azul, que, como te decía, trata acerca de una persona que emprende un viaje antes de que la entierren para siempre en un asilo de ancianos, disfrazado de un lugar donde la van a pasar muy bien. Romería es una película española bastante fresca que habla sobre una jovencita que va en busca de su padre, o por lo menos de su registro de nacimiento, porque necesita una beca para estudiar cine. Pero ahí se encuentra con que la familia guarda muchísimos secretos acerca de sus orígenes, y la única pista que tiene ella es un diario de su madre.
y así que en un principio pues la actriz principal representa a esa joven en busca de sus orígenes, pero después se desdobla del diario que está leyendo para pues convertirse en el personaje de su propia madre. Otra película que se presenta en la Muestra Internacional de Cine es sobre Joseph Mengele. Joseph Mengele fue uno de los médicos que hacía experimentos en las prisiones nazis, hacía experimentos terriblemente crueles, terriblemente dolorosos, y habla sobre su desaparición de Alemania para venir sobre todo de la prisión de Auschwitz, y viene a rehacer su vida a Sudamérica, donde pasa por varios países. Ella y su hija es una película de origen iraní bastante interesante porque nos muestra a lo que es el país árabe más avanzado, digamos, el país islámico, en donde las mujeres tienen más derechos, tienen la posibilidad de manejar sus propios autos, trabajan y sin embargo no dejan de ser víctimas del machismo. Ella y su hijo platica la historia de una madre que tiene dos hijos, uno de los cuales acaba muy travieso, muy complejo, muy complicado, y pues de repente hay un accidente que resulta que pues queda la duda si fue o no fue un accidente, fue un suicidio. Underground es una película de Emir Kusturica, uno que creo que es el único de todos los directores que ya tiene una larga trayectoria en los festivales de la Muestra Internacional de Cine. Y pues esta también es una película que ha sido premiada. Obispo Rojo es un documental, te decía, sobre la vida de Sergio Méndez Arceo, y es un documental pues inusitadamente largo, tiene más de 3 horas de duración. Pues no es común. Yo te diría que a pesar de eso avanza bastante bien, excepto por la historia de un sacerdote norteamericano en la que parece que se pierde mucho tiempo. Pero hay otras cosas que sí son interesantes, como el hecho de que Méndez Arceo autorizó a que en Cuernavaca se abriera un monasterio en donde se practicaba el psicoanálisis, y ahí se descubrió que muchos sacerdotes pues eran alcohólicos o eran homosexuales. Un padre de origen francés, Mercier, llegó a revolucionar un poco la historia de la iglesia al practicar el psicoanálisis. Aquí tenemos nuevamente esta película, Dos fiscales, sobre la persecución en 1937, cuando estaba en su apogeo pues la cuestión de estalinista. Bueno, vemos que las películas en esta grabación pasan con una velocidad diferente a la que nosotros quisiéramos para narrar, pero antes de terminar con esta primera parte del reportaje, queremos que no te pierdas La voz de Inrahab. Es una película sumamente de moda, es una producción de Túnez y de
en la cual se habla acerca de la masacre que ocurre desde el año 2023, desde el 7 de octubre de 2023 en Palestina. Es una película que la gente va a aplaudir de pie y pues como los aficionados al cine generalmente son personas de carácter liberal, bueno, pues es de suponer que la película, que en el momento en que estamos haciendo esta grabación aún no se estrena, va a recibir muchísimos aplausos. Finalmente te hablamos de Sueños, Sexo y Amor, una película noruega que es parte de una trilogía. Habla acerca de una jovencita en la preparatoria que se enamora de su maestra. En fin, hay cine para todos los gustos, hay un poco de música, hay un poco de homenajes al cine, hay un poco de denuncia. En Romería, que es la película española, se habla de las consecuencias de la movida española, en donde se abusó de las drogas y hubo un problema pues prácticamente nacional por el asunto del consumo de drogas y del SIDA. Repetimos, Un fantasma para servirte, una película bastante extraña, una coproducción de Tailandia, Singapur, Alemania y Francia, que pues te decimos, empieza como una comedia negra, cine negro, y acaba convirtiéndose en cine gore. Bueno, pues hasta aquí por el momento. Seguiremos conversando y platicando de otras películas en la Muestra Internacional de Cine. Soy Ramsés Ancira, te recomiendo que te suscribas a este canal y que no dejes de ver, esa es la diferencia de otros canales de YouTube, que no dejes de ver la descripción, porque ahí te damos información ya más precisa sobre los directores, sobre los países que coprodujeron estas películas. Entonces sí vale la pena que después de ver este video le eches una mirada a la descripción que tenemos abajo.